Capítulo 18. Hay algo de ella que creo que debes saber. Dejas de remar otra vez y te sientas inmóvil en el asiento de la máquina, mirando a Lognan. Piensas que debes de haber oído algo mal. Su tono de voz era bajo y algo cómplice, como si supiera algo que no deben escuchar los demás, y empiezas a sentir que el miedo corre por tu columna vertebral, creando una sensación horrible. Lognan mira hacia otro lado. La culpa está escrita en toda su cara. Bueno, comienza lentamente y juega con el tirante de su sujetador. ¿Te acuerdas que hace tiempo me pediste que investigue a Rebeca? Sí, lo cual me arrepentí después. Y tú me diste un maldito sermón sobre que estaba mal y que era una invasión de privacidad. Dices algo brusca, ya te sientes enojada. Oh, cielos, Nan. ¿Te enteraste de algo? ¿No es así? Ella realmente no quiere estar conmigo, ¿verdad? Todo esto es una estúpida broma. De repente sientes que tu mundo se está cayendo a pedazos. No, Frin, dice rápidamente, llegando a acariciarte el brazo para tranquilizarte. Pero encontré que ella tiene antecedentes penales. Te quedas congelada. El mundo a tu alrededor se detiene. Sus palabras están girando en tu cabeza, pero en realidad eso no tiene ningún sentido. Eso es mentira. Exhalas y continúas sacudiendo la cabeza. Rebeca no haría nada malo. Lognan tiene que estar equivocada. Es cierto, pero no es tan malo como piensas. Tiene todos sus registros borrados, lo que significa que nunca hubieron delitos graves. Aunque mi curiosidad pudo más que yo e indagué un poco más y descubrí que era por posesión de drogas y un robo. Más tarde fueron borrados de sus registros. Estos fueron borrados cuando ella tenía 23 años, después de un proceso legal de 3 años. No sé cómo se las arregló, porque esos son delitos graves. Deben de haber sido circunstanciales para que se borraran de sus registros. Sabes que Lognan no haría algo como esto para que te sientas mal. Mira fijamente al vacío. Comienzas a sentir pánico porque amas tanto a Rebeca. Pero, ¿sabes quién es realmente? Parte de ti te está diciendo que por supuesto que sí la conoces, y otra parte no está tan segura. No puedes creer que esto esté sucediendo. Deberías hablar con ella al respecto, indica Lognan. Ya estás de pie, sudando, tu cabeza de repente gira, miras a tu alrededor frenéticamente en busca de la chica con sonrisa encantadora. No la ves por ninguna parte. Corres donde está Enfa y Price en los caminadoras. ¿Dónde está Rebeca?, le preguntas con un tono serio, sin importarte lo que piensen de ti. Baño, Enfa responde apuntando hacia un pasillo cercano. Vas hecha una furia. Pasas chocando a algunas personas, apurada, y entras al baño de mujeres. Encuentras que Rebeca está sola allí, secándose las manos debajo de la máquina secadora. Tienes una emoción que nunca pensaste que sentirías de nuevo por ella, y eso es enojo. Pero lo es. Estás tan enojada con ella por no decírtelo. Tú, dices simplemente, le agarras de su ropa y la arrastras al cubículo más cercano. La arrinconas contra la pared y cierras la puerta detrás de ti. Ella tiene una sonrisa en su rostro. Volteas los ojos y niegas con la cabeza, aún más molesta con ella. No estoy aquí para hacer algo sucio contigo. Suspira decepcionada. Intentas ignorar la revolución que está sucediendo en ti para centrarte en lo que te dijo Lognan. Lognan me habló de ti, de tu pasado. Mi pasado, tartamudea. Su mano tiembla y la cara de repente se ve más pálida
mientras trata de quedarse en pie torpemente. El espacio aquí es muy pequeño, por lo que casi estás pegada a ella. Tienes que admitir, Rebeca y tú tienen una suerte con los pequeños lugares de difícil acceso. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Acaso no confías en mí? Por supuesto que confío en ti, Rebeca logra decir. De repente sus ojos están brillantes y ella pone mala cara. No su habitual mala cara, que es linda. Es más como ella tratando físicamente de no llorar. Entonces podrías haberme dicho que tienes antecedentes penales. Dices con cuidado, a pesar de que no has oído que entre alguien más en los baños. Rebeca respira un tono que suena diferente. ¿Es alivio lo que ves? ¿Estás hablando de eso? Murmura, olfateando, y de repente no se ve tan cerca de echarse a llorar como hace un segundo. Está actuando como si hubiera pensado que hablabas de algo más, y eso solo te hace sentir que estás aún más defraudada y confundida. ¿De qué más podría estar hablando? Preguntas cruzando los brazos. No estás enojada con ella ahora, estás más intrigada e incluso decepcionada. Rebeca suspira y se pellizca el puente de la nariz como si estuviera tratando de pensar con claridad. Finalmente sus ojos se encuentran con los tuyos. Ella se inclina bajando la tapa del inodoro y palmea la superficie de la misma. Siéntate, dice. Te sientas lentamente sin saber lo que está pasando, pero preocupada e intrigada al mismo tiempo. Ella se coloca en cuclillas ante ti y descansa sus brazos sobre tus muslos. Sus ojos te miran y se conectan con los tuyos. Se ve determinación en ellos, pero también una pizca de tristeza allí. Ella todavía se ve muy bonita, a pesar del sudor en la frente que se ve por las fluorescentes luces brillantes del baño. ¿Recuerdas lo que te dije ayer? Acerca de tomar las cosas con calma para no arruinar esto. Asientes y tragas saliva de nuevo debido a los nervios que estás sintiendo de repente. ¿Y si termina contigo por ser indiscreta? ¿Y si ella no confía en ti otra vez? Fue Lognan la que me dijo, dices rápidamente. Honestamente yo no quería entrometerme. Está bien, de verdad. Rebeca suspira y se muerde el labio mientras piensa. Tú sabes que tuve un momento difícil después de que mis padres murieron y fui enviada a un orfanato. Asientes de nuevo y ahora te sientes terrible, porque la última vez que habló de sus padres lloró mucho. No te gusta cuando llora. No tienes que explicarme nada, Rebeca. Lo entiendo. Pero quiero explicarte, dice rápidamente. Al menos lo de mis antecedentes. Exhalas algo temblorosa y descansas tus manos sobre sus brazos agarrándolos un poco más fuerte de lo que deberías, pero hace que sus labios se contraigan en los laterales. Mi historial fue básicamente por cosas estúpidas que hice cuando tenía 16 años. Vendí algo de marihuana a los otros adolescentes de mi orfanato por dinero en efectivo. Estaba ahorrando para el futuro, lo que es un poco irónico, teniendo en cuenta que ahora tengo todo el dinero que necesitaba 2 años antes de eso. Se ríe un poco de su propia historia, se aclara la garganta y continúa. De todos modos, sacude la cabeza y comienza a tocar el logo de su pantalón. Eso se salió de control, por diversas razones. Ese orfanato era horrible. Yo siempre imaginé que los orfanatos eran como en las películas, con un montón de amigos, y que las personas que lo dirigen son como los padres que nunca tuviste o dejaste de tener. Hace una pausa y se ríe con amargura. La gente que lo dirigía eran 2 hombres y una mujer. Los 3 de ellos eran asquerosos.
El lugar era antihigiénico y con un descontrol total. Yo mantuve mi dinero en un calcetín debajo de mi cama y eso era todas las posesiones que tenía. Eso y la ropa que yo llevaba. De repente le tomas la mano solo para hacerle saber que le estás escuchando y que no vas a juzgarla a ella por todo lo que hizo en circunstancias aparentemente horribles. Ella sonríe lentamente a tu gesto y aprieta tu mano. Las parejas que querían adoptar iban y venían, pero nunca me escogieron. Con el tiempo me acostumbré a la angustia y a la decepción. Literalmente no lo entiendes. ¿Por qué alguien no iba a querer adoptarte? Preguntas estupefacta ante la idea. Ella sonríe ante eso y se encoge de hombros. Yo nunca hablé. ¿No hablabas? Dices con el ceño fruncido. No, nunca. Rebeca dice simplemente. Estaba demasiado nerviosa para hablar con alguien. Los adultos en general me asustaban. La mira fijamente. Es difícil imaginar que Rebeca no hablaba, cuando lo único que hace ahora es hablar tan fácilmente y con confianza. Quería que me lleven, sinceramente, lo quería. Pero el gato siempre se comía mi lengua. Las madres solían mirarme de arriba abajo, haciendo comentarios sobre lo bonita que era. Los padres siempre eran silenciosos. Es raro que la gente te inspeccione como si fueras un pedazo de propiedad que están a punto de comprar. Solían hacerme preguntas como cuántos amigos tenía y cuál era mi color favorito. Y luego se sentaban y me quedaba con ellos sin decir nada. Una vez que se daban cuenta de que no iba a hablar, se susurraban entre ellos algo sobre pasar a la siguiente niña. Se te rompe el corazón. De repente te sientes como un monstruo por pensar que tú habías tenido una adolescencia terrible, cuando en realidad fuiste mimada por tu madre y tu padre a pesar de que tienes la sensación de que te odian, pero también eras muy popular en la escuela y tenías las mejores calificaciones. Después de un tiempo empecé a aburrirme. Solía ir a la biblioteca local y leía todos los libros que pude encontrar. Las historias de los libros eran mejor que mi propia vida, y ellos me permitieron escaparme por un rato. Un par de chicos y chicas que habían estado por más tiempo que yo en el orfanato comenzaron a entrar en esta etapa adolescente rebelde y me uní a ellos. Tampoco hablaba mucho con ellos, fuera de algunas palabras aquí y allá. Me llamaban la asesina silenciosa. Ruedas tus ojos. Los niños dicen cosas tontas. Ella se ríe en silencio. Solo teníamos nuestras comidas designadas en el orfanato. En realidad nunca había comido algo que haya gustado mucho. Veía otras familias en el parque con caramelos y helados, pero yo no sabía cómo sabían siquiera. Te quedas con la boca abierta, asombrada. ¿En qué década estaba? ¿En 1920? Así que una vez, uno de nosotros fingió que tenía un arma y entramos en una tienda local que era propiedad de una señora extranjera que siempre me daba miedo. Nos dijo que nos largáramos. Ella sabía que no teníamos un arma. Estábamos tan hambrientos y tristes que unos días más tarde volví yo misma. Me había robado una pistola de agua de un chico nuevo que acababa de entrar al orfanato y la pinté de negro con aerosol. Volví a la tienda, llené 2 bolsas de caramelos y le apunté a ella.
y le dije que me diera todo el dinero que tenía en la caja. Nunca olvidaré la mirada de miedo en su cara. Rebeca gime la última parte y las lágrimas empiezan a rodar por sus mejillas. Está bien, la consuela sosteniendo su mano mientras le acaricias el brazo con la otra. Entonces, Rebeca continúa luchando más con la historia ahora. Le di todos los dulces a mis amigos, pero no les dije sobre el dinero. Lo añadí al dinero que tenía en mi calcetín debajo de mi cama. Estaba tan enferma por la culpa y la paranoia de que la policía vendría que no podía comer nada de eso. Pasé los meses que quedaban mirando por encima de mi hombro y contando los días hasta que yo estaría fuera del orfanato. Se detiene y mira hacia atrás para evadir tus ojos, limpiándose debajo de su nariz y los ojos. Ya conoces el resto de la historia, más o menos. Me dieron dinero para alquilar un apartamento por un tiempo, así que antes de ir allí, fui de nuevo a la tienda y arrojé el calcetín en el mostrador antes de correr de vuelta. Fui tan estúpida. Ella se ríe. Una lágrima escapa de sus ojos. Habían instalado una cámara después de la primera vez que le robaron. Y es tan gracioso que me atraparon cuando devolví el dinero. Te ríes y niegas con la cabeza. Eso es mala suerte. Le das un codazo juguetonamente, tratando de aligerar el ambiente.